La guía del peregrino, así he titulado el sermón del día de hoy, y está basado en el texto que ya leímos de la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, los versículos 15 al 17. Los tiempos que vivimos son asombrosos en muchos aspectos. Por ejemplo, el GPS o sistema de posicionamiento global. Pones la calle, el número, y el sistema te guía y no importa dónde estés, da lo mismo que estés aquí, en Argentina, en Estados Unidos, lo he usado y te lleva. Funciona en cualquier país. Claro que no es tan exacto como uno quisiera. Por falta de actualización te puede llevar por una calle cerrada o en nuestros casos te puede llevar por una calle donde hay una feria. Pasa. Hay lugares donde la señal no llega, ¿no? Y te avisa el sistema, te dice, se perdió la comunicación. Recuerdo una ocasión en que debía llegar al hogar de un pastor amigo en el estado de Delaware y el sistema, el GPS, me lleva y me anuncia, ha llegado. Y yo miro a mi derecha, un bosque tupido. Miro a mi izquierda, otro bosque tupido. Estoy en medio y está oscura la noche y hay bosque por donde uno mire. ¿Cómo ha llegado? No había ni una luz. Yo dije, en una de esas vive ahí adentro del bosque, pero no había ni una luz. Así que ni me bajé. Estaba la luz de la luna solamente y seguía avanzando. Y digo, bueno, en cuanto sigo avanzando y veo una casa, paro y pregunto quién vive ahí. Bueno, así lo hice y claro, finalmente llegué a más de 2 kilómetros de donde el sistema me dijo de que había llegado. Mientras yo avanzaba, el sistema me insistía y me decía que dé la vuelta en U, porque yo estaba equivocado. Bueno, eso pasa muchas veces. A veces se nos ocurre que algo así podríamos tener nosotros, ¿verdad? Un GPS sería interesante. Un sistema que nos diga la dirección correcta que podemos tomar. Lo curioso es que lo tenemos, pero lo ignoramos. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. No tienen la ley del Señor, pero hay algo que los acusa o les da la razón. Dios no solo puso eternidad en el corazón de los hombres, sino que también Él puso una guía moral que es universal. No importa dónde esté, no importa la cultura que esté, pero ahí hay una guía. Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? Hay una guía. Como somos creación de Dios, nuestras vidas dependen de Él. Al pretender expulsar a Dios de nuestras vidas, pecamos contra Dios, pero también pecamos contra nuestra conciencia, contra nuestra guía que Dios puso para que nos oriente en concordancia con Él, y también terminamos pecando con nuestros cuerpos y contra nuestros cuerpos. Podemos ver en nuestros cuerpos las consecuencias de nuestros pecados. Y estos se cometieron cuando desoímos la voz de nuestra conciencia. Y llegamos a eso cuando gozamos, cuando ignoramos a Dios en nuestras vidas. Ahora bien, Dios vino a nosotros y nos rescató. Nos dio nueva vida y también el poder del Espíritu Santo para obedecerlo. Cuando nosotros vinimos a Él, Él nos limpió. Y nuestras conciencias, alumbradas por la palabra de Dios, nos avisa antes, durante y después del acto si este es correcto o no.
¿Es así o no? ¿Verdad que es así? Sí, nosotros podemos desoír esa voz, pero ahí está, no, vas por mal camino. Hay quienes les gustaría tener listas de cosas correctas o incorrectas. ¿Hacer esto es bueno o es malo? Y si estoy en esta situación o estoy en esta otra situación, y la otra que todos recurrimos a, y supongamos que, y así, hermanos, al infinito. Ahora bien, supongamos que tenemos listas, que existen esas listas. ¿Cuántas listas serían suficientes? ¿Cuántas miles de cosas tendrían que estar en esas listas? Sí, hasta algunos defienden de que fumar no es malo porque en ninguna parte de la Biblia aparece no fumarás. Y en el supuesto de que hubieran esas listas y que tuvieran todas esas cosas incorrectas que tú no debes hacer, suponiendo, ¿eso te garantizaría que harías las cosas correctas? ¿Acaso nunca pisaste el césped donde había un cartel que decía prohibido pisar el césped? Dios ha hecho algo mucho mejor. Él escribió su ley en nuestros corazones y nos da su espíritu para poder obedecerle y un corazón para amarle. Nos dio los 10 mandamientos, expresión de su voluntad para nosotros, y consciente de que no los podemos cumplir por nosotros mismos, nos da su gracia para querer obedecerlos y su espíritu para tener el poder de hacerlo. Estos 10 los ha resumido en 2. El primero resume los deberes para con Dios. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. También aparece en Mateo 22:37. Y el segundo resume los deberes que tenemos para con los hombres. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18 y Mateo 22:39. O como lo pone Pablo en Romanos 13:10, el amor, dice él, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Agustín se hace eco de estas palabras y llega a decir, ama y haz lo que quieras. Pero la vida es compleja. Exige reflexionar. Y esta cualidad humana parece estar en retirada, dejando tras sí una estela de vidas arruinadas por falta de reflexión. Jeremías 12:11 dice, fue asolada toda la tierra porque no hubo hombre que reflexionase. La falta de reflexión destruye. Y caemos en eso cuando no consideramos la verdad revelada a la luz de toda la revelación y nos dejamos en cambio llevar por nuestros sentimientos. Hemos hablado de esto, pero debemos oírlo nuevamente. Debemos amar a nuestros hijos y ser pacientes con ellos, pero no a costa de consentirlos. Una cosa no quita la otra. Amar no es consentir el capricho ni consentir el pecado. Dios es amor. Él nos ama. Y nos ama de tal manera que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Nos ama de tal manera que nos hace y nos llama hijos de Dios. ¿Significa esto que nos deja sin disciplina? ¿Significa esto que podemos ir por la vida sin experimentar la reprensión divina? ¿Significa esto que podemos desobedecer y no ser castigados? Hebreos capítulo 12, los versículos 5 y 6 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y
azota a todo el que recibe por hijo. Puedes huir del accidente. ¿Conoces a gente que comete el accidente y sale corriendo? Puedes huir del accidente. Puedes huir de tu hogar. Muchos hijos huyen de sus hogares después de que han hecho una champonada muy grande. Huyen de su hogar. Puedes huir de tu iglesia para evitar la disciplina, pero no puedes huir de Dios aunque lo intentes. Salmo 139, versículo 7, el salmista pregunta, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermano, no hay lugar donde podamos huir. Pero, ¿por qué esta falta de reflexión? Porque se pasa por alto el principio espiritual que Pedro nos comparte en el versículo 11 del capítulo 2 de su primera epístola. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No podremos enfocarnos en la voluntad de Dios si pasamos por alto este principio. Si no nos abstenemos de los deseos carnales, ¿cómo podríamos hacer el bien? Si no nos abstenemos de los deseos carnales, estaremos viviendo y experimentando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. No, hermanos. Así como para bajar de peso hay que dejar el azúcar, ¿verdad? Y los carbohidratos. O sea, nada de hamburguesa, ¿verdad? Aunque sea con Coca-Cola Light. Es un engaño, hermano, eso. Bueno, así como no podemos bajar de peso si tenemos esas costumbres, bueno, para vivir en intimidad con Dios hay que abandonar el pecado. O como lo expresa 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Esto está en la base de la vida que agrada a Dios. Y que no te extrañe que esa clase de vida es la que le desagrada a tu naturaleza caída. Las obras de la carne son horribles, pero no porque algunas de sus obras sean horribles, sino porque provienen de una naturaleza caída y por lo tanto no pueden agradar a Dios. Y vaya que lo intenta, hermanos. Disfraza sus malignas intenciones de piedad. Se camufla bajo el manto de la bondad. Pero examinando su origen, descubre que allí no está el amor de Dios, sino el amor propio y lo que haces, no lo haces para exaltar a Jesucristo, sino que lo haces para exaltarte a sí mismo. Dices amar a Dios, pero aborreces a tu hermano. Con tu lengua bendices a veces, pero tu corazón no está en tus palabras. Descubres entonces la hipocresía en ti. Aparentas lo que no eres, solo apariencia. ¿Y por qué no nos mostramos tal cual somos? Bueno, el orgullo nos lo impide. Y esto impide que nos volvamos al Señor. ¿Quién va a reconocer que es orgulloso? ¿Que es obstinado? No lo reconocemos. Creemos la mentira del demonio y nos vestimos de nuestra propia justicia. Nos negamos a reconocer nuestro propio pecado y nos endurecemos en nuestra incredulidad. Nos volvemos fríos y calculadores. Evaluamos y juzgamos el mal en el otro y no nos damos cuenta que nuestro juicio está cegado por la soberbia. Ya no hay gracia ni misericordia para el hermano, solo juicio. Nuestra alma se resiente por la intranquilidad que produce el mal obrar.
ya no estamos en paz. No tenemos paz con nosotros mismos, porque no tenemos paz con Dios y menos tenemos paz con nuestros semejantes. No hay gozo, solo queja. No hay gratitud, hay resentimiento. Y la luz que en ti hay son ahora tinieblas. ¿Cómo llegamos a esto? Llegamos a esto por no abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Considerando a Pablo, él dice, al ver la condición de su alma, miserable de mí, ¿quién me sacará de este estado? Solo Jesucristo. Solo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y eso incluye mis pecados. Solo Él puede recibir al necesitado de gracia y perdón y yo lo necesito. Solo Él puede limpiar las conciencias de obras muertas. Solo Él, solo Jesucristo. ¿Iremos entonces a Él por socorro? Él no solo nos muestra el camino, Él es el camino. Este Jesús, ungido por el Espíritu Santo, dice Pedro a Cornelio y su familia, anduvo haciendo bienes y puede Él en nosotros obrar de tal manera que también deseemos hacer bien. Él, que dio libertad a los cautivos, también puede a nosotros, que éramos cautivos del pecado, pero libertos en el Señor, hacernos vivir con gozo y libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, dirá Pedro, que haciendo bien hagáis callar. ¿Qué? Hagáis callar. Esta es la voluntad de Dios. ¿En qué consiste entonces hacer bien? ¿Cómo usaremos entonces la libertad que nos ha sido otorgada de pura gracia? Versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al Rey. Aquí tenemos una guía bastante general. Obviamente no está en orden de importancia. Nosotros tan espirituales que somos, seguramente pondríamos el temer a Dios en primer lugar. No, eso es primero, temer a Dios. Pero partir de lo general a lo particular tiene sus ventajas. Esto nos dice y nos asegura que cumplir, observar la generalidad en lo cotidiano nos da la certeza de ir por buen camino en lo que a la voluntad de Dios se refiere. Pues, ¿acaso no observamos constantemente la contradicción en quienes sostienen que aman y temen a Dios y sin embargo viven en rencillas y odiosidades y menosprecian al prójimo, siendo este su cónyuge, su hermano o su pastor? ¿Quiénes así se comportan? ¿Aman a Dios? No, aunque lo digan. ¿Temen a Dios? No. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque sus acciones hacia sus semejantes no se condicen con lo que afirman sus labios. Vamos entonces a la primera frase del versículo 17. Honrad a todos. ¿Qué es honrar? El diccionario lo define como respetar a una persona, enaltecer o premiar su mérito. El diccionario coincide con el uso de la palabra así traducida en el Nuevo Testamento, ya que originalmente esta palabra significa premiar, fijar a valoración sobreestimar. Pablo usa esta palabra cuando traslada el verbo que corresponde al quinto mandamiento en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Es la misma palabra de nuestra frase. Pablo también la usa en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Es la misma palabra. Refiriéndose a los progenitores y a las viudas respectivamente.
No nos equivocamos al respetar a nuestros padres. Hacemos la voluntad de Dios cuando nos mostramos hacia ellos respeto y cariño, cuando somos pacientes con ellos y ayudamos a que tengan un mejor pasar. De la misma manera con nuestras viudas. Tan pronto como el año 37 aproximadamente se creó en el seno de la iglesia la diaconía, que en principio era para cuidar a las viudas, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Y se dejaron directrices para saber a quién y cómo ayudar con la matrícula, que así se llamaba la lista de miembros necesitados de la iglesia. Es que, como dijo Agustín, donde no hay caridad, no puede haber justicia. O como dicen nuestros padres, la caridad comienza por casa. En un mundo donde no existía la seguridad social, el amor a Dios y al prójimo fue suficiente. Así, durante el siglo XVII, 2 pastores y matemáticos, ambos, preocupados por las viudas del ministerio que quedaban desamparadas, elaboraron un sistema que mediante módicas sumas mensuales permitiría a las viudas de los pastores tener un sustento suficiente para el resto de sus vidas y no estuvieran en el olvido. Llevaron a la práctica honra a las viudas, que en verdad son viudas, como dice en el griego. Aquí no hay dudas y no nos perdemos. Pero el texto nuestro dice, no hay duda en cuanto a lo que debemos hacer con nuestros padres y con las viudas, ¿verdad? No hay duda. Pero el texto dice, honrad a todos. Honrad a todos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el mismo respeto y sobreestimación debo demostrar a mis padres y a los delincuentes? ¿Que no hay diferencia entre el creyente y el incrédulo? ¿Que no hay distinción entre el hermano fiel y el que siembra la discordia entre hermanos? Bueno, así lo interpretaron un grupo de creyentes cuando se organizaron para reunir fondos y enviar paquetes de primeros auxilios luego del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Solo que ellos no se los enviaban a sus compatriotas norteamericanos, se los enviaban a los japoneses. Le enviaban ayuda a quienes querían destruirlos como nación. Y no fue solo una vez, fue durante toda la guerra, desde el 4 de diciembre del 41 hasta agosto del 45. Ellos tomaron un texto y lo aislaron de su contexto. Tomaron una verdad y la aislaron del resto de la verdad revelada. ¿Puedes entenderlo? Nos parece grotesco, ¿verdad? Pues así procedemos muchas veces. Ese todos del versículo 17, ¿significa todos y cada uno de quienes componen la raza humana? ¿O más bien significa todos sin distinción de raza, sexo, creencia y nación? O sea, que sea sin acepción de personas. Son cosas distintas. En el primer caso significa que debo tener en alta estima al asesino y también a su víctima, al delincuente y también al ciudadano. En el otro significa que no debo hacer distinción entre personas dignas por ser de un sexo o de otro, por su origen o por su posición social. Es más, las Escrituras nos dan un orden. Romanos capítulo 12, versículo 10, está en el contexto de los deberes cristianos. En cuanto a honra, dice el apóstol, prefiriéndoos los unos a los otros. No es preferir a otros despreciando a los nuestros. Honrar a todos es respetarlo por cuanto son seres humanos y portan la imagen de Dios, aunque esté desdibujada, borroneada, desfigurada. Pero honrar no significa que podemos pasar por alto su comportamiento. Un comportamiento indigno y criminal no lo hace acreedor de mis afectos, sino de mi repulsión. Y como sociedad juzgamos y condenamos el actual de los antisociales.
Tratarlos con respeto significa que deben ser tratados como seres humanos, no como animales, pero si son peligrosos deben ser esposados y encarcelados. Juzgar y condenar a un delincuente no es quitarle su honra. Ellos se han deshonrado a sí mismos con su transgresión. Y lo único que les queda es los que respetamos. La imagen difusa de Dios en sus vidas. Honrad a todos es darle a cada cual lo que le corresponde. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Es irrespetuosa? ¿Deshonró su matrimonio? ¿Faltó a su palabra? Las Escrituras lo condenan y nosotros también debemos hacerlo. La segunda frase dice, amad a los hermanos. Esto a primera vista parece innecesario. ¿Por qué no habría de amar a mi hermano? Y notemos la insistencia, porque en el capítulo 1, versículo 22, Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Recuerda la regla espiritual del capítulo 2, versículo 11? Absteneos abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el principio espiritual. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, aquí te dice lo mismo de otra manera. Mediante el Espíritu. Interesante esto, porque te dice que no es con tus propias fuerzas, es mediante el Espíritu. Para el amor fraternal, no fingido, no seas hipócrita. Amaos, dice, unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¡Qué texto! ¡Qué texto! Y volverá sobre lo mismo. En el capítulo 3, versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Somos exhortados a amarlos de verdad. La característica de los seguidores de Jesús es inconfundible e ineludible. ¿Sigues a Cristo? ¿Eres cristiano? Entonces amas a los hermanos. Juan 13:35 dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En cuánto conocimiento tienen de Dios? No dice así, ¿verdad? No. ¿En qué nos conocerán? Si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora bien, tenemos que preguntarnos por qué entonces tenemos tantos creyentes amargados y querellosos. ¿Por qué maltrato a mi hermano con palabras hirientes? ¿Por qué me preocupa solo mi bienestar espiritual? ¿Es posible eso, hermanos? ¿Es posible que todo el mundo está mal, pero yo estoy bien? Piensa en la imagen del cuerpo. Y piensa en un padastro. Todos saben lo que es un padastro, ¿verdad? ¿Alguna vez se tiró uno? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Tomó la piel y casi hasta el codo llegó la cosa. Y duele. Y molesta. Y es algo chiquitito. Todo el cuerpo es afectado. No existe tal cosa como en un cuerpo que todo esté mal, pero yo estoy bien. Eso es un engaño. Eso es un engaño, no existe eso. No indica esto último. Esto de yo estoy bien. Orgullo, soberbia y mezquindad. Ah, hermano, cuánto llanto al interior de las congregaciones. ¿Acaso por el pecado propio? ¿Acaso es porque nos damos cuenta de cuánto le fallamos a nuestro querido Señor? No. Hay lágrimas y dolor, pero por las heridas de los amigos. Y esto no es nuevo.
tampoco inusual. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Fui herido en casa de mis amigos. Sí, hermanos, los amigos fallan y no son los enemigos los que cometen traición. Son los amigos los que huyen de sus responsabilidades. Y en todo conflicto hay quienes son alcanzados por el fuego amigo. El desencanto y el desengaño hacen que no queramos cumplir este mandato. Todos sabemos lo que es ser herido y no queremos repetirnos ese plato. No nos gusta. Pero todos nosotros mismos también hemos fallado. Sí, me han herido, pero yo también he herido a otros. Sí, me han fallado. Y eso trae desánimo. Pero yo sé que también le he fallado a mi Dios. Y Él persiste conmigo. Hemos pecado contra el amor. ¿Puede haber algo más horrible? El Salmo 55, los versículos 12 al 14 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Cómo llegamos a pecar contra el amor? Querido, otra vez, por no abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. En cada uno de nosotros reside el poder destructor del pecado, esperando manifestarse. ¿Te abstienes entonces o le das rienda suelta? Si de verdad te abstienes, es porque deja morir lo terrenal en ti, Colosenses 3:5. Pero también abandonas viejos y feos hábitos, Colosenses 3, versículos 8 y 9. Esto es lo negativo, pero lo positivo es vestirse como escogido de Dios, santo y amado. Mira, escogido de Dios, santo y amado, eso es lo que somos. Eso somos. Pero debemos vestirnos ¿de qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y no nos deja esto librado a nuestra imaginación, sino que nos dice cómo debe ser. De la manera como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué congregación será IBR cuando todos nos vistamos en esta tienda? Aprovechemos, hay descuento y oferta. Vistámonos de estas vestiduras preciosas. Ahora, dicho lo anterior, hermanos, ese amor a los hermanos es indiscriminado. Aquí tenemos el mismo problema que con honrar a todos, o parecido, porque la manifestación del amor al hermano no se manifiesta de igual manera. No que hagamos o debamos hacer acepciones caprichosas, sino que no podemos traspasar los linderos espirituales, los linderos escriturales. Lindero es el límite.
No debemos traspasar esos límites. Hay hermanos cuyas conductas son reprensibles porque atentan contra la unidad de la iglesia. Ellos siembran la discordia entre hermanos. Algo que Dios dice aborrecer. Dios lo dice. Proverbios capítulo 6. Dios me dice que los ame, pero que me aparte de los tales, no que los consienta. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es duro esto, hermanos. Tal vez nosotros no habríamos puesto esa palabra. ¿Cómo para que se avergüence? O sea, ¿dónde está el amor aquí? Este es el mismo apóstol que escribe 1 Corintios capítulo 13, hablando sobre la preeminencia del amor. Es el mismo apóstol que a los Gálatas les escribe, hijitos míos. Es el mismo apóstol que a los Corintios les dice, yo los voy a amar más, aunque sea amado menos. Este es el apóstol que dice que al que no obedece, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. No es mi enemigo, es mi hermano. Pero si yo me junto con él, va a ser por una sola razón. ¿Y cuál es? Amonestarlo. Decirle, hermano, ¿hasta cuándo va a andar solo? ¿Por qué continúa así? ¿Por qué rompió la comunión con la hermandad? Si yo no tengo el conocimiento, ni tengo el carácter para hacer eso, hermano, no lo hago. No me junto. Y si es el hermano el que quiere juntarse conmigo y está en esta condición, y yo no estoy en condiciones de ayudarlo, debo admitirlo y decirlo, hermano querido, yo no puedo ayudarlo, pero hable con el hermano tanto. Oh, hermano querido, yo no puedo ayudarlo. Hable con el pastor. Si quiere, yo hablo con él para que él hable con usted. Pero las escrituras no se escribieron para que estén ahí y para que nosotros las memoricemos y para que no tengan ni un ápice de importancia en nuestra vida cotidiana. Debo obedecerlas. ¿Por qué debo obedecerlas? Porque Dios sabe lo que es mejor para mi vida, no yo. El amor a mi hermano en el error no es consentirnos ni evidenciar mi amistad con él pasando por alto su conducta. El amor a mi hermano en pecado de obstinación es no juntarme con él para que se avergüence de su conducta y sea así posible que reflexione y que vuelva en sí. Y si tengo contacto con él, no será para acordarnos de los buenos tiempos pasados, sino para amonestarlo. Lo que importa es el presente. Lo que importa es si Dios viene por nosotros hoy día, ¿qué será de ti y de mí? De otra manera, consintiéndolo, apoyándolo, no lo amo, lo hundo más en su pecado. Valido su conducta. Querido hermano, no traspase los límites que Dios ha puesto. ¿Tendremos acaso nosotros más amor y misericordia que nuestro Dios? La tercera frase en el versículo 17 es temer a Dios. ¿Qué es temer? Me llaman la atención los esfuerzos de algunos cristianos por convencernos y por convencerse a sí mismos que temer a Dios no es tenerle miedo. La palabra que aparece aquí es fobeo y está emparentada con fobia. De ahí vienen los miedos y temores muchas veces
paralizantes. Claustrofobia. Miedo a quedar encerrado. Son personas que no pueden subir a un ascensor. Le da pánico. Aracnofobia. Miedo a las arañas. Xenofobia. Miedo a los extraños. A veces se aplica, en nuestros días se aplica esto a los extranjeros. Tengo un amigo que yo no sabía, pero alguien me dijo, no, si tiene aracnofobia, ese no puede ver las arañas. Y yo había visto en mi caminata bien temprano en la mañana, allá salía el sol, eran como las 6 de la mañana, pero ya se veían los primeros rayos y como la luz iluminaba una tremenda telaraña y el rocío se veía hermoso y la araña era hermosa. Entonces lo veo a él y empiezo a conversar y a caminar llevándolo para allá, de maldad nada más. Y voy caminando así en dirección a la tela de araña y cuando él está de espalda justo detrás, yo le digo, uy, mira detrás tuyo, qué bonito. Yo sabía que era una araña. Y él mira, pero fue un palidecer de inmediato y se queda duro, nada en su cuerpo tenía movimiento. ¿Sabe qué me asustó? Del susto maté a la araña, pobre araña. No tenía ninguna culpa. Pero cuando maté a la araña, él ahí recién reaccionó. Pero yo nunca pensé que era tanto. Miedo. Esa es la palabra que está aquí. Temed a Dios. Temed en nuestro texto, además de atemorizar, significa quedar asombrado, reverenciar, temblar. Mire las palabras. ¿Temblar ante Dios? Sí. Esto no es resultado de un concepto trasnochado y anacrónico. Pero mucho me temo que hemos sido influenciados por nuestra sociedad irrespetuosa e irreverente. Obvio, ellos no temen a Dios. En las Escrituras vemos que todos los hombres que tuvieron un encuentro directo con Dios fueron afectados. Isaías, al tener un vislumbre del Cristo entronizado, no puede dejar de sentir terror y miedo. Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Ezequiel tiene la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, capítulo 1, versículo 28, se postró sobre su rostro y fue necesaria la asistencia del Espíritu de Dios para que él pudiera sostenerse sobre sus pies. Y él solo fue una visión de Dios. Daniel, luego de ver la visión que Dios le mostró en el capítulo 8, versículo 28, él quedó quebrantado, enfermo y convaleciente. Habacuc, luego de quejarse ante Dios, Dios le responde y dice él, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Capítulo 3, versículo 2. Y luego en el versículo 16 nos dice, ¿qué quiso decir él con temí? Y él dice, oí y se conmovieron mis entrañas.
A la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mis huesos y dentro de mí me estremecí. El apóstol Juan tiene la visión del Hijo del Hombre. Describe lo que vio en Apocalipsis 1:9 y siguientes. Pero dice algo más que no debemos pasar por alto. En el versículo 17, capítulo 1 de Apocalipsis. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Mira cómo se le revela a Dios a Israel en el capítulo 9 de Deuteronomio, versículo 3. Entiende pues que es Jehová tu Dios, el que pasa delante de ti como fuego consumidor y a sus enemigos destruirá y humillará. Este es Dios como se muestra. ¿Recuerdas cuando Él da la ley en el Sinaí? Fue terrible. Y ellos le dijeron a Moisés, no, Moisés, habla tú con Dios para que no muramos nosotros. Es Él el que ha preparado una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:27. Es necesario recordar estos textos. Hoy día cuando se recuerda por todas partes, Dios es amor. Él ha preparado una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y esto no es poesía. En el versículo 31 de Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, hermano, teme a Dios, asómbrate de su majestad y santidad, reverencia su nombre inefable y glorioso, tiembla ante su presencia hasta que escuches su voz tranquilizadora diciéndote, no temas. Esa es la diferencia. Pero Él no es tu igual. No. Hebreos 12, 28 y 29 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Temed a Dios. Por último, Pedro nos dice en el versículo 17, honrad al rey. Le debemos respeto y obediencia a quienes nos gobiernan. Respeto, pues lo admitan o lo ignoren, han sido ahí puestos por Dios para gobernar y a Él van a rendirle cuentas. Obediencia en todo aquello que manden y no contradiga la ley de Dios. Aquí nuestra máxima es Hechos capítulo 4, versículo 19 y capítulo 5, versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue la postura de los jóvenes hebreos ante Nabucodonosor y la actitud de las parteras hebreas en Egipto que se negaron a dar muerte a los niños recién nacidos. Esto ciertamente atraerá el sufrimiento. Pero como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea no es comparable. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero por hacer la voluntad de Dios no significa que no vas a sufrir. Por hacer la voluntad de Dios no significa que no vamos a sufrir. Por hacer la voluntad de Dios seremos incomprendidos. Y eso es lo de menos. Porque por hacer la voluntad de Dios llegará el día en que seremos perseguidos, castigados y muertos. Por hacer la voluntad de Dios. Queridos hermanos, esta es parte de la guía del peregrino.
Pero la guía en sí Dios la ha escrito en tu corazón y está avalada por la palabra de Dios. Nos ha sido dada por su Espíritu para recordarla y aplicarla en cada situación. Y nos ha puesto en su iglesia para que nos animemos unos a otros a caminar por la senda demarcada en esa guía. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7. Hermanos, imploremos hoy la ayuda divina para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones que la salvación es del Señor. Oremos.